Hola, 28 de abril, casi terminando el mes. ¿Qué les parece? El tiempo está volando, volando, volando. Bueno, hoy quería hacerle un videito para contarles mi experiencia en mi primer trabajo en Canadá, que es en este sitio. Tengo el uniforme puesto, es SLS. Cuando yo llegué a este país en el año 2015, yo no sabía una papa de inglés, nada. Eso significa perdí en el espacio. De broma y que hi, yes, good morning, good afternoon, nada, nada, rapada. Por supuesto, yo me confié porque mi esposo hablaba inglés y yo dije, no, bueno, tranquila, voy a la escuela, estudio, me preparo y luego de eso, pues, buscaré un trabajo. Ya, ya yo tenía un chip incorporado que ya se me había anunciado de que una persona que llega a este país sin hablar una papa de inglés, pues, ¿cuáles son las opciones de trabajo que tiene? Son difíciles, porque ¿qué trabajo puedes hacer tú si no te puedes comunicar? Si no entiendes lo que te están diciendo. ¿Qué trabajo? Bueno, los trabajos que podrían ser sería sacar la nieve afuera, limpiar la nieve, porque la nieve hay que limpiarla todos los días en las carreteras, ese trabajo que es duro. El otro trabajo es limpiar casas, que es duro. Y el otro podría ser sin un inglés. Bueno, ese tipo de trabajos que son duros, pues que requieren esfuerzo, ¿no? Y ya yo estaba mentalmente, digamos, predispuesta, ¿verdad? A que ese era el tipo de trabajo, si no aprendí inglés, que yo tendría que hacer en algún momento. Pero fíjate las cosas de Dios, porque esto lo hace Dios, no lo hace más nadie. Después que yo tuve aquí los dos primeros años, en el 2017, yo estuve 2016, 2017, estuve prácticamente en la casa, no tuve contacto porque yo llegué aquí embarazada y tuve a mi hija menor aquí y esos 2 años fue únicamente exclusiva para, bueno, para estar con ella, cuidarla, atenderla. En este país, pagar una guardería para ir a trabajar cuesta mucho dinero, es muy costoso. Es decir, el equivalente del sueldo que tú vas a recibir por cualquier trabajo que tú hagas, tú lo tienes que pagar completico una guardería. En ese momento no me servía conseguir un trabajo, ¿verdad? Así que bueno, yo me quedé con la opción de cuidar a mi hija en la casa. En el año 2018 encontramos para comprar esta casa y nos mudamos de una ciudad donde estábamos a este pueblito donde estamos ahorita. Nos mudamos aquí. En ese entonces, en el 2018, cuando llegamos aquí era invierno, una Navidad. Y pues mi esposo se iba a trabajar todos los días y yo me quedaba aquí sola con la niña pequeña porque la grande iba a la escuela. Y esto es como una montaña. Tú estás rodeado por todos lados de nieve, no puedes salir. Y estuve aquí 6 meses consecutivos llevando palo. Palo es, me confronté a mí misma, la misma situación, el mismo aislamiento de no poder interactuar con otras personas, te lleva como a un momento a conectarte contigo mismo. Y comencé a tener episodios de faltas de sueño, no podía dormir, me levantaba en las madrugadas muy temprano buscando respuestas. Es como que en ese momento fue cuando yo me hice consciente del paso que yo había dado de venirme a otro país donde yo no sabía nada de nada. Era como un niño aprendiendo a caminar. Por supuesto, todas esas cosas hacen que tú te sientas perdido, no sabes para dónde agarrar. O sea, la palabra es esa, perdido, no sabes qué hacer, porque dependía 100% de mi esposo para todo. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde yo me metí? ¿Cómo yo no pensé esto antes? Un día, en ese trayecto de esos 6 meses, como
como ya les había dicho, me paraba muy temprano en la madrugada, no podía dormir, frecuentemente me paraba a las 3 de la mañana. De 3 a 7 de la mañana, que mi esposo ya se iba a trabajar, 3, 4, 5, 6, 7, esas 5 horas diarias por 6 meses, yo creo que yo volví loco a Dios, haciéndole tantas preguntas que yo necesitaba que me contestara. Entonces, viéndome en esa situación que no sabía qué hacer, no sabía ni por dónde comenzar, hablo con mi esposo y le digo, mire, yo me estoy volviendo loca, que algo hay que hacer, porque yo necesito salir de aquí. Entonces es cuando tomamos la decisión de inscribirme en un centro deportivo aquí en el pueblo, que es el ES. Y en ese centro deportivo yo podía ir todos los días a hacer ejercicio y podía dejar a mi hija en la guardería del centro deportivo, que es este. Bueno, así lo hicimos. Pudimos comprar otro carro usado y él se iba al trabajo con el otro y yo me iba al centro deportivo con el otro. Bueno, y así estuve en ese centro deportivo llevando a mi hija a ese cuidado de niños mientras yo hacía ejercicio. Lo hice por 4 meses. Mientras yo iba a esa guardería, entraba y salía, habían unas mujeres que trabajaban allí, las encargadas. Yo no sabía quién era quién, pero mi contacto diario con ellas, porque yo iba todos los días a dejar a mi hija, mi contacto con ellas, hola, ¿cómo están? Tú sabes, lo básico. Pero había una de esas mujeres que trabajaba ahí, que hablaba español. Ella es de Perú. Entonces, claro, cuando ella supo que yo hablaba español y que soy de Venezuela, intercambiábamos, hablábamos un ratico ahí, ¿no? Y me imagino que ella le contaba a las otras compañeras, oye, la mamá de Carlota habla español, bueno, y todo se sabe como en un pueblo. Entonces hubo bastante afinidad, no solamente con esta muchacha de Perú, sino con las otras personas que trabajaban ahí. Entre esas mujeres que trabajaban ahí había una mujer alta, elegante, con el pelo liso, con bastante cana, una mujer muy simpática. Se veía pues que era americana, gringa, pero yo no sabía quién era ella. Bueno, hola, lo mismo de todos los días, ese contacto en 4 meses. Un gran día voy yo a llevar a mi hija y esa mujer alta me pregunta, Evelyn, hola, ¿estás trabajando? Y yo le dije, no, ¿por qué? Y ella me dijo, bueno, porque te gustaría trabajar aquí. Y yo, los ojos se me pusieron así. Yo, sí, claro. Entonces me preguntó, ¿tienes tu currículum actualizado? Y yo le dije, sí, y ya lo tenía actualizado. Mi esposo me lo había hecho. Ah, ¿tienes tu permiso del récord policial? Porque aquí para tú aplicar en un trabajo te necesita la policía hacer un reporte de que tú no eres ningún delincuente. Pues te hacen un estudio y ese papel certificado y sellado por la policía lo tienes que llevar al sitio donde tú estás aplicando. Bueno, donde te van a emplear. Ok, ya tenía esos 2 documentos. Me preguntó, ¿tienes el curso de primeros auxilios? Y también lo había hecho. Lo había hecho con mi esposo en la ciudad. Lo teníamos porque sabíamos que era un requisito para cualquier trabajo. Y yo no sabía nada de inglés cuando yo hice ese curso. Yo me copié todas las respuestas de ese examen de mi esposo. Todas. Y por eso lo pasé. Pero ya tenía mi papel. Algo tenía que hacer. Bueno, lo cierto del caso es que ella me preguntó y yo le dije que sí. Yo entendí en ese momento todo lo que ella me estaba preguntando. No estaba tan grave en ese momento como cuando ya había llegado, ya había avanzado un poco, porque había hecho un curso, tú sabes, había avanzado un poquito, no era que sabía mucho. Cuando yo llego a la casa le digo a mi esposo, mira, me ofrecieron un trabajo aquí donde llevo a la niña. Y él me dice, ¿estás segura? ¿No será que no entendiste bien? Y yo le dije, no, sí, estoy segura. Me dijo esto, esto y esto y esto. Y él dudó y dudó con razón. ¿Por qué con razón? Porque en este país, para tú conseguir un trabajo, bueno, tú necesitas seguir una serie de pasos. Eso no es así que tú llegaste y alguien te va a ofrecer un trabajo. Eso no existe. Bueno, eso no existe para la vida humana, pero para Dios sí existe, que es a donde quiero llegar, ¿no?
cuando él duda de lo que yo le estoy diciendo y lo hace con razón, porque en este país, para primero tú ir a un trabajo a aplicar, tú tienes que encontrar, hay una página, ¿ok?, donde ofertan las posiciones de trabajo en las compañías. Y tú aplicas online y mandas todo online. Después que ellos reciben eso, te hacen una entrevista de trabajo. Y después de esa entrevista es cuando te dicen sí o no. O sea, yo me salté esos 2 pasos. O Dios quiso que yo me saltara esos 2 pasos. Porque, ¿cómo iba a ser una entrevista de trabajo si yo no hablaba inglés? ¿Qué les iba a decir? Yes, 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 yes. O no, 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 no. No podía comunicarme así. Entonces, fíjate cómo Dios trabaja. Yo inmediatamente, después que le hablo con mi esposo y mi esposo duda con razón, me dice, bueno, aquí están los documentos y yo voy al día siguiente y llevo los papeles. Le entrego los papeles a ella y ella me dice, bueno, esta oferta de trabajo no es para todos los días, es solo casual. Casual. Y yo, ok, pero yo no sabía qué significaba casual. Le pregunto a mi esposo, le digo, y él me dice, bueno, eso es cuando te necesiten. No vas a estar fija. Y yo le dije, no importa. No importa porque, bueno, necesito trabajar. Ellos no me conocen. Yo necesito aprender inglés y voy a aprender inglés ahí y me van a pagar por el trabajo. Bueno, y así fue. Comencé a trabajar allí en el 2018. 17, 18, casi el 2019, perdón. Sí, porque fue en octubre del 2018, si no me equivoco. Bueno, whatever. Comencé a trabajar allí, ¿verdad? Y al principio fue duro porque es difícil, es desesperante que tú quieras entender lo que te están diciendo y no sabes lo que te están diciendo. Te quedas así como en el aire guindando. Bien sean los niños, bien sea alguien que llegue a la recepción, bien sea que el teléfono repique y tú tienes que atenderlo. Y yo me acuerdo que tenía una compañera de trabajo que ella es de Filipinas. Y mira, nunca la voy a olvidar. Ella ella me ayudó tanto a enfrentarme con mis miedos, que ella me decía, vamos, responde el teléfono, tú sí puedes, vas a decir esto y esto y esto, y lo ponía en altavoz. Y las manos me sudaban, estaba nerviosa, pero lo hacía. Y si ella veía que no podía, ella agarraba el teléfono y seguía a ella. Pero esa fue una terapia que yo tuve en ese primer año. Y bueno, fue de verdad que en ese momento es cuando tú te das cuenta de que para Dios no existe nada imposible, nada. Y que cómo me puede explicar a mí humanamente alguien cómo yo conseguí ese trabajo sin nunca aplicar online, sin nunca ir a una entrevista, sin nunca haber buscado el trabajo, porque yo no lo busqué, el trabajo me buscó a mí. Y ahorita, actualmente, este es mi empleo. Ha sido mi empleo formal desde que yo llegué a este país. Y Lili, déjame eso, porfa. Y, y a donde yo quiero llegar, ¿no? Que yo digo, mira, la vida te sorprende de tantas maneras, ¿verdad? Que si yo me hubiese puesto a esperar por aprender formalmente un idioma, por haber hecho todo como se supone que era el deber ser. Si yo me hubiese puesto a esperar por eso, bueno, yo no sé cuándo hubiese yo encontrado trabajo. Pero la verdad que esta fue la mejor manera de yo encontrar mi primer trabajo en Canadá. Ha sido la mejor manera para yo aprender este idioma, que no es que lo hablo perfecto, pero por lo menos me comunico y es bastante. Esta ha sido la mejor forma de yo perder el miedo a meter la pata, porque como mis mejores profesores son los niños, ellos son los que me enseñan, y los niños son espontáneos, te dicen claramente cuando no te entienden algo, esa cara que te ponen, ¿what? ¿Qué estás diciendo? Y a mí lo que me da es risa, y se lo vuelvo a repetir, y si no lo entienden, voy y busco el teléfono, pero hago el esfuerzo de mejorarlo, porque si él no me está entendiendo, es porque no lo estoy haciendo bien. Cuando me están entendiendo, yo le pregunto, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Y yo digo, oye, no, coño, no estoy tan mal. Si me está entendiendo es porque no hablo algo. Pero a donde yo quiero llegar, pues yo digo, miren,
a veces para Dios todas las cosas pueden cambiar en un momento, en un instante y nunca, 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 si hay algo que yo he aprendido en este país o en esta decisión de haber salido de Venezuela, es que nunca te dejes llevar por lo que aparentemente es lo normal. Las cosas pueden cambiar, tú puedes hacer las cosas de manera diferente y, y dan resultado. Porque yo recuerdo cuando vino el COVID que, bueno, todos perdimos el trabajo, a nosotros no, inmediatamente nos sacaron del trabajo, a todos. Y a los meses, como el gobierno nos ayudaba con un subsidio, no era mucho, pero nos ayudaba. Pero eso no alcanzaba. Así que yo tuve que irme a buscar trabajo a un centro preescolares por aquí cerca de la casa y también tenía que hacer lo mismo. O sea, se suponía que yo tenía que mandar el currículum para una entrevista, pero yo no quise hacerlo. Yo dije, no, lo mejor es el contacto directo con la gente. Así que imprimí varios currículum en el sobre y fui tocando de puerta en puerta los colegios que estaban por aquí cerca y me acuerdo que uno de esos que me abrió la puerta fue la directora. Y le di la mano, le dije mi nombre, le dije de dónde era y le dije, este es mi currículum y estoy interesada en trabajar. Bueno, 2 días después o un día después me llamaron y me dieron empleo ahí también trabajé. ¿A dónde yo quiero llegar? A que a veces tenemos que romper los paradigmas, las costumbres, lo tradicional, ¿no? Porque qué tal se lo hacemos de manera diferente y sí tenemos resultados diferentes, que es lo que a mí me ha pasado. Y yo quería contarle esto a ustedes porque sé que hay mucha gente con temor de que como no habla inglés y como van a venir a un país como esto, lo que piensan es que le va a tocar un trabajo duro y no necesariamente es así. Tú puedes conseguir un trabajo bueno como el que yo conseguí, que es un trabajo maravilloso, una compañía bellísima, en la cual estoy sumamente agradecida y sin hablar inglés. O sea, sin hablar inglés lo conseguí y Dios me lo dio. Y así como me lo dio a mí, te lo puede dar a ti. Así que no pierdas la esperanza, no tengas miedo, lánzate. Olvídate de que vas a sacar nieve. Si toca, toca. Ojo, si toca, toca. Pero no es necesario, no es una condición sine qua non. Los quiero. Ánimo.